A las 7:42 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, el comandante Minoru Genda se encontraba en la cubierta de vuelo del portaaviones Akagi, a unas 230 millas al norte de Oahu, observando el regreso de la segunda oleada de aviones japoneses provenientes de Pearl Harbor. El grupo de ataque había partido de la bahía de Itokapu, en las Islas Kuriles, el 26 de noviembre, manteniendo un silencio radial absoluto durante los 12 días de travesía por el Pacífico Norte. 6 portaaviones avanzaban en formación. Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku y Zuikaku encabezaban la fuerza. 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores y 8 buques cisterna los acompañaban. Era la mayor agrupación naval ofensiva de portaaviones reunida hasta ese momento. Los gigantescos navíos se mecían suavemente con el oleaje del Pacífico. El aire matinal estaba impregnado de olor a combustible de aviación, metal recalentado de los motores recién recuperados y el rocío salado del mar. A su alrededor, pilotos y tripulaciones de cubierta celebraban. Los hombres se abrazaban, gritaban y reían con la mezcla de alivio y euforia que llega después de sobrevivir a un combate real. La tensión que había dominado al escuadrón durante casi 2 semanas finalmente se había disipado. Lo habían logrado. Habían golpeado a los estadounidenses y regresado con vida. El ataque había sido más destructivo de lo imaginado. 4 acorazados estadounidenses habían sido hundidos por completo. El Arizona explotó con tal fuerza que fragmentos cayeron sobre la isla Ford, a 1/4 de milla de distancia. El Oklahoma se había volcado totalmente, girando 150 grados hacia babor y atrapando a más de 400 hombres dentro del casco. El West Virginia y el California se habían posado en el fondo del puerto, con sus superestructuras aún visibles sobre el agua, pero sus cascos destrozados por los torpedos. 4 acorazados adicionales habían quedado tan dañados que parecían pérdidas totales. El Nevada había intentado maniobrar durante el ataque, pero tuvo que ser encallado para evitar que se hundiera en el canal del puerto. El Pennsylvania, que estaba en dique seco, también había sufrido daños aunque era posible repararlo. El Maryland y el Tennessee permanecían bloqueados detrás de naves volcadas, con sus cubiertas desgarradas por las bombas. En total, 18 barcos habían sido destruidos o dejados fuera de combate. Más de 2,400 estadounidenses muertos y cientos de heridos. Japón, en cambio, había perdido únicamente 29 aviones de los 353 lanzados, 9 cazas Zero, 5 bombarderos torpederos y 15 bombarderos en picada, una pérdida de apenas el 8%. Bajo cualquier parámetro militar, se trataba de una victoria aplastante. El comandante Mitsuo Fuchida, líder del ataque aéreo, aterrizó en la cubierta del Akagi y notificó al vicealmirante Chuichi Nagumo que la misión había sido un éxito absoluto. La flota del Pacífico estadounidense había quedado paralizada. El camino estaba despejado para las operaciones japonesas a lo largo del sudeste asiático. Los pilotos celebraban, agotados y emocionados, hablando al mismo tiempo sobre sus maniobras y lo que habían presenciado. Pero Genda se mantenía distante del festejo. Con 37 años, era considerado uno de los estrategas más brillantes en aviación de la Marina Imperial japonesa. Había dedicado los 11 meses previos, desde enero de 1941, a diseñar cada elemento de la operación bajo la dirección del almirante Isoroku Yamamoto, los planes de entrenamiento, las formaciones de ataque, la selección de blancos, las cargas de armamento. Sin embargo, los cálculos que recorrían su mente contaban una historia distinta a la emoción colectiva. Una historia de números, de producción industrial y de barriles de combustible. Una historia de logística mal estimada desde el inicio. Una realidad que significaba que Japón acababa de lograr una victoria táctica monumental, mientras sellaba al mismo tiempo su derrota estratégica a largo plazo. El problema no eran los acorazados. Todos estaban obsesionados con los acorazados, esas gigantescas fortalezas de acero ardiendo y hundiéndose en el puerto. Pero Genda sabía que los acorazados estaban quedando obsoletos. El futuro de la guerra naval pertenecía a los portaaviones y a los submarinos, no enormes plataformas de artillería incapaces de alcanzar a los aviones que podían destruirlas fácilmente. El problema real, el verdaderamente mortal, era aquello que los aviones japoneses no habían atacado. 4,5 millones de barriles de combustible se almacenaban en tanques al aire libre en el lado oriental de la base naval de Pearl Harbor. 49 enormes cilindros se distribuían en 3 complejos construidos a lo largo de décadas conforme la Marina ampliaba su presencia en Hawái. El depósito inferior, construido entre 1913 y 1923, contenía aproximadamente 1,400,000 barriles distribuidos en 22 tanques de diversos tamaños. Los primeros 5 tanques, levantados en 1913,
tenían capacidad para entre 35,000 y 50,000 barriles cada uno. Las ampliaciones de 1923 añadieron otros 17 tanques con 50,000 barriles de capacidad. El depósito intermedio guardaba cerca de 500,000 barriles repartidos en 10 tanques. El depósito superior, el mayor de los tres, almacenaba alrededor de 2,500,000 barriles en 17 tanques, con una capacidad de 150,000 barriles cada uno. En conjunto, aquellos depósitos representaban toda la reserva de combustible de la flota del Pacífico de Estados Unidos. El almirante Chester Nimitz declararía más tarde que Pearl Harbor almacenaba 4,5 millones de barriles de petróleo, y que todos ellos podían ser destruidos incluso con balas calibre .50, sin necesidad de bombas de mayor potencia. Los tanques habían sido construidos pensando en la eficiencia en tiempos de paz, no en la seguridad durante una guerra. Estaban instalados sobre la superficie, completamente visibles desde el aire, agrupados para reducir la longitud del tendido de tuberías. Habían sido diseñados para facilitar las operaciones diarias, no para resistir un ataque. Desde el aire se distinguían sin dificultad. El reconocimiento japonés ya los había identificado. Takeo Yoshikawa, operando bajo el nombre falso de Tadashi Morimura desde el consulado japonés en Honolulu, había pasado meses estudiando Pearl Harbor. Observaba el tráfico naval, contabilizaba los aviones en las bases aéreas navales y registraba la ubicación de los diques secos y talleres de mantenimiento. Enviaba informes semanales sobre movimientos de la flota estadounidense y la infraestructura de la base mediante mensajes cifrados transmitidos por telégrafo comercial. Los responsables de planificar el ataque conocían perfectamente la existencia de esos depósitos. Y sabían que eran extremadamente vulnerables. Las paredes de los tanques estaban hechas de láminas delgadas de acero, diseñadas solo para contener combustible a presión atmosférica, no para resistir explosiones o impactos militares. El grosor del material era suficiente para retener el petróleo, pero nada más. Una bomba perforante, incluso una relativamente pequeña de 500 libras, podría abrir un tanque por completo. El combustible se derramaría e inmediatamente comenzaría a arder. El petróleo no es tan volátil como la gasolina. No produce una explosión espectacular, pero su combustión es feroz y sostenida. Un tanque roto generaría un incendio masivo que podría arder durante días o incluso semanas. El calor de ese primer incendio sería lo suficientemente intenso como para deformar o romper los tanques vecinos, aunque no hubieran sido impactados directamente. Las llamas se extenderían de uno a otro hasta consumir toda la instalación. Una vez encendido el primer depósito, todo el complejo estaría condenado. Los 4,5 millones de barriles desaparecerían. La flota del Pacífico transportaba alrededor de 760,000 barriles entre sus buques tanque y los depósitos internos de los barcos, una cantidad inferior a una 16ª parte de lo almacenado en Pearl Harbor. En los primeros 9 días posteriores al ataque, la flota consumió aproximadamente 750,000 barriles, realizando operaciones de búsqueda de los portaaviones japoneses y asegurando los accesos a Hawái. En poco más de una semana, casi toda la reserva de combustible disponible en el mar había sido gastada. Sin los depósitos terrestres de Pearl Harbor, la flota habría quedado completamente inmovilizada. Si esos tanques hubieran sido destruidos, las consecuencias para las operaciones navales estadounidenses habrían sido desastrosas. La flota del Pacífico se habría visto obligada a abandonar Pearl Harbor como base de avanzada. Cada barco habría tenido que retirarse a la costa oeste continental, a San Diego, San Francisco o Seattle, a más de 2,000 millas de distancia. Desde California, los navíos estadounidenses habrían necesitado el doble de combustible para llegar a las zonas de combate en el Pacífico Occidental. Un destructor que podía operar 10 días en Filipinas cuando tenía como punto de apoyo Pearl Harbor solo podría operar 4 si partía desde San Diego, ya que consumiría la mayoría de su combustible en el viaje de ida y vuelta. El alcance operativo de cada buque de guerra estadounidense habría quedado reducido a la mitad. La capacidad para sostener operaciones más allá de Midway habría sido anulada. Interferir con las conquistas japonesas en Filipinas, Malasia y las Indias Orientales holandesas habría sido imposible durante al menos entre 12 y 18 meses, quizás más. A Estados Unidos le habría tomado años reconstruir una capacidad de almacenamiento equivalente en Hawái. No se pueden construir 4,5 millones de barriles de almacenamiento de petróleo en poco tiempo. Cada tanque requería ingeniería, obras civiles, pruebas y verificaciones. Además, era necesario desarrollar toda la infraestructura complementaria, estaciones de bombeo, tuberías, áreas de carga y descarga, sistemas de protección contra incendios.
La cadena logística completa tendría que haberse reconstruido desde cero y en plena guerra, enfrentando además un conflicto en dos océanos al mismo tiempo. Pero los aviones japoneses no atacaron los depósitos de combustible. Ni una sola bomba cayó sobre ellos. El plan de ataque no incluía estas instalaciones como objetivo prioritario. Los pilotos ni siquiera habían sido instruidos sobre su importancia. No había munición asignada para su destrucción. Los bombarderos y torpederos japoneses se concentraron exclusivamente en los acorazados. Grandes blancos espectaculares que parecían cruciales desde el punto de vista estratégico, pero que estaban quedando rápidamente obsoletos. Los portaaviones, los submarinos, los talleres de reparación, los diques secos y, sobre todo, el almacenamiento de combustible. Todos esos objetivos realmente decisivos estaban ausentes esa mañana o fueron ignorados deliberadamente para hundir acorazados. Esto no fue un descuido. Fue la consecuencia directa de errores fundamentales al evaluar la realidad de la guerra naval moderna, cometidos meses antes durante la fase de planificación. Errores relacionados con el consumo de combustible, la producción petrolera, la capacidad de transporte y el tiempo que Japón podría mantenerse en guerra sin importar petróleo estadounidense. El capitán Kamito Kurushima era oficial principal del almirante Yamamoto. Kurushima era considerado uno de los oficiales más brillantes intelectualmente de la Marina. Tenía una reputación peculiar. A veces trabajaba desnudo en su camarote, argumentando que la ropa le distraía del pensamiento estratégico. Consumía enormes cantidades de arroz y casi nada más. Era capaz de recitar de memoria la capacidad de combustible y el alcance de navegación de todos los principales buques de guerra, tanto japoneses como estadounidenses. A comienzos de 1941, los planificadores navales japoneses enfrentaban un cálculo decisivo. ¿Podía Japón sostener una guerra contra Estados Unidos? La respuesta dependía completamente del petróleo. Japón importaba el 90% de su combustible. En tiempos de paz, Japón utilizaba entre 32 y 37 millones de barriles de petróleo al año para todas sus necesidades, tanto civiles como militares. La mayor parte de ese combustible provenía de Estados Unidos y de las Indias Orientales neerlandesas. El embargo petrolero impuesto por Estados Unidos el 26 de julio de 1941, tras la ocupación japonesa del sur de la Indochina francesa, cortó el suministro principal del país. Reino Unido y el gobierno neerlandés en el exilio respondieron de inmediato con sus propios embargos. De un momento a otro, Japón quedó sin más del 80% de sus importaciones de petróleo. Para septiembre de 1941, el país mantenía aproximadamente 50 millones de barriles almacenados como reservas estratégicas, divididos entre existencias navales, provisiones del ejército y reservas civiles establecidas por leyes aprobadas desde 1934. Solo la Armada Imperial consumía alrededor de 2,900 barriles por hora durante operaciones rutinarias en tiempos de paz. Esto equivalía a cerca de 69,600 barriles diarios o unos 25,4 millones de barriles al año solo para la Marina. Si se sumaba el gasto del ejército y las necesidades civiles, Japón estaba consumiendo su reserva total de 50 millones de barriles a un ritmo alarmante. Sin nuevas fuentes de suministro, el país quedaría sin combustible para operar militarmente en algún momento de 1943. La nación enfrentaba dos caminos: aceptar las exigencias estadounidenses, lo que implicaría abandonar China y renunciar al proyecto de la esfera de coprosperidad de Asia Oriental, o iniciar una guerra para apoderarse de los campos petroleros de las Indias Orientales neerlandesas antes de que se agotaran las reservas. La Marina Imperial eligió la guerra. Sin embargo, era necesario responder la pregunta decisiva: ¿podía Japón derrotar a Estados Unidos antes de quedarse sin combustible? Ese análisis se basó en tres hipótesis clave. Cada una parecía razonable. Cada una tenía sustento en antecedentes históricos, doctrinas militares o informes de inteligencia. Y cada una resultó desastrosamente equivocada. La primera suposición era que la guerra sería breve. Los líderes japoneses creían que Estados Unidos buscaría un acuerdo después de 6 u 8 meses de conflicto. Consideraban que los estadounidenses estaban acostumbrados al bienestar y no tolerarían grandes pérdidas humanas. Tras sufrir derrotas iniciales, se verían obligados a aceptar un compromiso que reconociera el dominio japonés en el sudeste asiático. Esta idea significaba que los cálculos de consumo de combustible solo debían contemplar una campaña corta. La sostenibilidad a largo plazo no era relevante. La segunda suposición planteaba que las operaciones navales japonesas seguirían la doctrina de batalla decisiva que había guiado la estrategia desde la victoria de Tsushima en 1905. La flota combinada permanecería mayormente en aguas territoriales,
esperando que la flota del Pacífico estadounidense navegara hacia el oeste. Se producirían una o dos grandes batallas en las que las fuerzas japonesas destruirían a la flota enemiga en enfrentamientos decisivos de superficie. Esto implicaba que la mayoría de los buques japoneses pasarían gran parte del tiempo anclados, consumiendo cantidades mínimas de combustible. Solo una fracción de la marina estaría en actividad constante. El uso de petróleo sería predecible, manejable y relativamente bajo. La tercera suposición afirmaba que la conquista de los campos petroleros de las Indias Orientales neerlandesas resolvería de forma permanente el problema del abastecimiento. Los yacimientos de Borneo, Sumatra y Java producían en 1940 alrededor de 65 millones de barriles al año. Los estrategas japoneses estimaban que el gasto militar sería de entre 35 y 40 millones de barriles anuales. Tomar esos campos significaría contar con más petróleo del necesario para sostener el esfuerzo bélico indefinidamente. Con estos cálculos, los planificadores nipones concluyeron que podían luchar y ganar. Las matemáticas parecían correctas. La estrategia tenía lógica. En septiembre de 1941, con 50 millones de barriles en reserva y la posibilidad de obtener otros 65 millones anuales tras la conquista, los números sugerían que Japón podía sostener la guerra. Pero todas las suposiciones eran erróneas, y los fallos matemáticos implícitos en ellas condenaron a Japón antes del primer disparo. La guerra no fue breve. Estados Unidos no buscó negociar a los 6 meses. La respuesta estadounidense a Pearl Harbor no fue rendición, sino una determinación implacable. La declaración del presidente Franklin Roosevelt de que el 7 de diciembre quedaría grabado en la infamia unió a toda la nación. La capacidad industrial estadounidense se volcó por completo a la producción militar. Los astilleros que antes construían buques mercantes comenzaron a fabricar naves de guerra. Las fábricas que fabricaban automóviles empezaron a producir tanques y aviones. Toda la economía se movilizó. El conflicto duraría 3 años y 8 meses, no medio año. Las operaciones navales japonesas tampoco siguieron el modelo de batalla decisiva. La Guerra del Pacífico se convirtió en algo muy distinto a lo que los planificadores habían imaginado. Implicó operaciones continuas a enormes distancias. Grupos de portaaviones realizando ataques a bases enemigas a miles de millas de Japón. Submarinos en patrullas prolongadas persiguiendo convoys. Desembarcos en islas dispersas que exigían grandes fuerzas de escolta. Los destructores navegaban constantemente entre bases, escoltando convoys de suministros. Cada misión implicaba movimiento permanente, maniobras continuas y un consumo de combustible constante a ritmos propios de un conflicto armado. Para comprender la magnitud, basta considerar las cifras. Un destructor operando a una velocidad de crucero de 15 nudos gastaba aproximadamente 100 toneladas de combustible al día. Ese mismo buque, si realizaba acciones a alta velocidad, entre 25 y 30 nudos, podía consumir entre 300 y 400 toneladas diarias. Las operaciones de combate nunca se realizaban a velocidad de crucero, sino a velocidades máximas o cercanas al límite. Esto elevaba el gasto de combustible a niveles 3 o 4 veces superiores a los contemplados en los planes de tiempo de paz. Un destructor asignado a una misión de combate podía pasar 2 semanas desplazándose hasta la zona de operaciones, una semana ejecutando acciones militares y luego otras 2 semanas regresando. Durante la semana de combate consumiría la misma cantidad de combustible que normalmente gastaría en 3 o 4 semanas de navegación rutinaria en tiempo sin guerra. Las estimaciones que calculaban el uso de combustible basándose en velocidades medias de patrulla estaban completamente desconectadas de la realidad. Si se multiplicaba este escenario por toda la flota, el panorama se volvía crítico. A mediados de 1942, Japón operaba decenas de destructores en misiones simultáneas, cada uno consumiendo entre 3 y 4 veces más de lo previsto. A esto había que sumar los cruceros, aún más demandantes, los portaaviones y sus grupos aéreos. También había que considerar los acorazados, auténticos devoradores de combustible que quemaban cientos de toneladas por día incluso a velocidades moderadas. Había que incluir igualmente a los submarinos y a los propios barcos cisterna, que también utilizaban combustible mientras transportaban suministros. El consumo total superó rápidamente por amplios márgenes las previsiones teóricas. Los datos reales lo demostraban. El gasto militar japonés en el año fiscal 1942, de abril de 1942 a marzo de 1943, alcanzó los 41,79 millones de barriles. Las estimaciones iniciales habían calculado entre 35 y 40 millones. El uso real se situó en el límite superior de la previsión durante un año en el que las operaciones aún estaban aumentando. Cuando la intensidad del conflicto se elevó, el consumo también creció.
En el año fiscal 1943, el gasto subió a 43.999 millones de barriles. Esto ocurrió en el punto más alto de las campañas japonesas en la Salomón, Nueva Guinea y el Pacífico Central. Las suposiciones de que el gasto de combustible sería controlable y predecible resultaron equivocadas. Japón estaba quemando petróleo a un ritmo que agotaba sus reservas mucho antes de lo previsto. Además, capturar los campos petroleros de las Indias Orientales neerlandesas no resolvió el problema del suministro. Cuando las fuerzas japonesas avanzaron por Borneo, Sumatra y Java a comienzos de 1942, se encontraron con que la infraestructura petrolera había sido objeto de un sabotaje sistemático. Los defensores aliados, conscientes de que no podrían retener el territorio, destruyeron toda la capacidad de producción que pudieron antes de retirarse o rendirse. En Balikpapan, en Borneo, una de las zonas productoras más ricas del sudeste asiático, los ingenieros neerlandeses habían arrasado instalaciones clave antes de la llegada japonesa. Hicieron estallar estaciones de bombeo con dinamita. Destruyeron tanques de almacenamiento. Incendiaron pozos, generando enormes incendios que ardieron durante semanas. Rellenaron pozos con concreto, dejándolos inoperables. Retiraron piezas esenciales del equipo de refinería y las arrojaron a ríos o las enterraron. Sabotearon sistemas eléctricos y dañaron oleoductos. Aunque la destrucción no fue total, las fuerzas japonesas, pese a avanzar con rapidez y capturar algunas instalaciones en estado aceptable, encontraron en general daños graves. Incluso las estructuras que parecían intactas solían esconder averías sutiles, componentes faltantes, juntas deterioradas, fallos en sistemas de seguridad y equipo aparentemente funcional que colapsaba al ponerse en operación. Recuperar la producción exigía técnicos especializados que Japón no tenía en cantidad suficiente. Países como los Países Bajos y el Reino Unido habían desarrollado conocimientos petroleros avanzados tras décadas explotando esos campos. En comparación, la industria japonesa era mínima. La producción nacional de Japón, procedente de yacimientos en Akita y Nagata, apenas alcanzaba unos 3 millones de barriles al año. Todo el sector de ingeniería petrolera japonés era quizás solo una décima parte del que neerlandeses y británicos operaban en las Indias Orientales. La mayoría de los expertos extranjeros había sido evacuada antes de la llegada japonesa. Los que quedaron y fueron capturados terminaron en prisión en vez de ser utilizados como mano de obra. Delegar la actividad de industrias estratégicas en ciudadanos enemigos presentaba riesgos de seguridad, además de las barreras del idioma. Las autoridades militares japonesas desconfiaban de la lealtad de los prisioneros. Japón tuvo que enviar ingenieros desde las islas metropolitanas para operar los campos capturados. Pero encontrar personal calificado era complicado. Las universidades no habían formado grandes cantidades de ingenieros petroleros porque el país casi no tenía industria propia. Algunos ingenieros de minas podían reconvertirse en ciertas tareas. Los ingenieros químicos comprendían los procesos de refinería. Pero el conocimiento especializado necesario para explotar campos petroleros tropicales de forma eficiente, mantener la producción sin dañar los yacimientos, solucionar problemas operativos, preservar equipos, era escaso. Y el equipamiento era un desafío aún mayor que el personal. La maquinaria petrolera es pesada, muy especializada y difícil de transportar o improvisar. Las torres de perforación pesan cientos de toneladas y requieren medios específicos de traslado. Las piezas de una refinería están fabricadas con precisión y no pueden reemplazarse sin más. Las bombas deben adaptarse a las características de cada pozo. Las tuberías deben tener el diámetro adecuado y seguir un trazado correcto. Los tanques de almacenamiento deben ajustarse a las necesidades de capacidad. Japón tenía que enviar desde su territorio el equipo de reposición. Pero la marina mercante japonesa ya estaba saturada. Los mismos barcos que debían transportar petróleo desde los campos conquistados a Japón también tenían que llevar maquinaria a esos mismos lugares. Los barcos que viajaban hacia el sur transportaban equipos de perforación, piezas de refinería y maquinaria de bombeo. Los que regresaban hacia el norte llevaban petróleo crudo y combustibles refinados. Pero nunca hubo suficientes buques para cumplir ambas tareas de manera adecuada. Y, para empeorar la situación, los submarinos estadounidenses comenzaron a atacar cada vez más a los mercantes japoneses. Cada barco hundido que transportaba maquinaria hacia el sur significaba que la producción en los campos petroleros no podría restablecerse. Cada embarcación destruida llevando crudo al norte implicaba menos combustible llegando a Japón. Los submarinos habían formado una trampa perfecta. Japón necesitaba equipos para recuperar la capacidad productiva y, al mismo tiempo, navíos que trasladaran el petróleo. Sin embargo,
La misma ofensiva submarina que hundía los buques cisterna también destruía los barcos necesarios para reparar y poner en funcionamiento las instalaciones petroleras. La producción en los territorios conquistados se esforzaba por alcanzar los niveles anteriores a la guerra. En 1940, antes de la invasión japonesa, las Indias Orientales neerlandesas generaban 65 millones de barriles. En 1942, tras la ocupación japonesa, solo se lograron 25,9 millones. Esto representaba menos del 40% del volumen previo al conflicto, aun después de intensos trabajos para restaurar las instalaciones. El déficit cercano a 40 millones de barriles representaba petróleo que simplemente no existía, que no podía capturarse y que no serviría para que Japón ganara la guerra. Los planificadores japoneses habían calculado que la producción completa se recuperaría rápidamente. Suponían que los 65 millones de barriles anuales estarían disponibles y basaron toda la estrategia bélica en esa expectativa. Pero la producción real era mucho menor. En 1943, gracias a la restauración de infraestructura y el regreso a la actividad de más complejos industriales, la producción aumentó a 49,6 millones de barriles, el 76% del nivel prebélico, un logro significativo. Sin embargo, para ese momento la falta de buques cisterna ya era crítica. Los pozos generaban petróleo, pero este no podía llegar a Japón. Este fue el tercer error catastrófico en la planificación japonesa. Los estrategas no calcularon correctamente cuánta capacidad de transporte marítimo sería necesaria para llevar el petróleo del sudeste asiático a Japón, y más grave aún, cuán vulnerable sería esa flota ante los submarinos estadounidenses. La geografía hacía el problema implacable. La distancia entre Borneo y Japón es de aproximadamente 2,000 millas náuticas, y desde Sumatra la distancia era mayor. Un petrolero japonés típico en 1941 podía trasladar alrededor de 10,000 toneladas de carga, equivalentes a unos 75,000 barriles de petróleo. Navegando a 11 o 12 nudos, velocidad económica para este tipo de embarcación, el viaje redondo entre Borneo y Japón tomaba cerca de 4 semanas, contando carga y descarga. Esto significaba que un solo buque, teóricamente, podía realizar unos 13 viajes al año, entregando cerca de 975,000 barriles anuales si operaba de manera continua, sin pérdidas ni demoras. Para trasladar los 49 millones de barriles producidos en los territorios ocupados en 1943, Japón habría necesitado alrededor de 50 petroleros trabajando exclusivamente en esa ruta de forma permanente. Ese cálculo no incluía barcos destinados a mover combustible entre puertos japoneses, a abastecer operaciones navales, a transporte de combustible para aviación, ni aquellos que inevitablemente serían dañados, hundidos o quedarían en reparación. En diciembre de 1941, Japón contaba con aproximadamente 49 petroleros capaces de realizar viajes oceánicos de largo alcance, sumando unas 500,000 toneladas brutas de capacidad. Este número incluía tanto buques propiedad de la Marina como barcos civiles requisados para uso militar. Era apenas suficiente para tiempos de paz, cuando el petróleo podía comprarse cerca y la producción interna complementaba las importaciones. Para una guerra en la que todo el combustible debía venir de territorios conquistados y alejados, la cifra era gravemente insuficiente. Construir nuevos petroleros requería espacio en los astilleros y tiempo de fabricación. Un barco tanque tardaba entre 8 y 10 meses en completarse, desde el inicio de la quilla hasta la entrega. Pero los astilleros japoneses ya trabajaban al máximo construyendo barcos de guerra. Cada mes se botaban destructores, submarinos, cruceros y portaaviones. El alto mando naval y el gobierno daban prioridad a los buques de combate sobre los de apoyo. Los petroleros no tenían prestigio. No destruían barcos enemigos, no ganaban batallas. Solo trasladaban combustible. Por eso, la prioridad siempre fue para los buques de guerra. Entre diciembre de 1941 y diciembre de 1943, los astilleros se enfocaron en construir naves de combate. Sí se fabricaron algunos petroleros, pero ni remotamente suficientes para reemplazar las pérdidas. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses iban destruyendo sistemáticamente la flota de tanqueros japonesa en una de las campañas submarinas más exitosas de la historia naval. Los submarinos estadounidenses operaban bajo una doctrina creada específicamente para atacar la logística japonesa. Los petroleros eran objetivos prioritarios. Cada barco hundido significaba miles de barriles que jamás llegarían a Japón. Los submarinos se apostaban a lo largo de las rutas petroleras entre las Indias Orientales neerlandesas y Japón, especialmente en puntos estratégicos. El estrecho de Luzón, entre Filipinas y Formosa, se convirtió en un auténtico pasillo mortal para los convoys.
Los petroleros debían pasar por ahí desde el sur para llegar a Japón, y los submarinos los esperaban al acecho. El impacto fue devastador. Cada hundimiento suponía menos petróleo trasladado, pero el daño no era solo en volumen. Cada barco perdido obligaba a los restantes a realizar más viajes para transportar la misma cantidad de combustible. Más viajes significaban más días en el mar. Más días en el mar implicaban mayor exposición a ataques submarinos. Se formó una espiral de destrucción en la que cada pérdida aumentaba la vulnerabilidad de los barcos restantes. Además, las tripulaciones comenzaron a desmoralizarse ante la creciente lista de bajas. Navegar en un petrolero se volvió uno de los trabajos más peligrosos de la marina mercante japonesa. Estas embarcaciones eran lentas, mal armadas y solían viajar con escoltas insuficientes, porque los destructores eran necesarios en otros frentes. Las tripulaciones sabían que eran objetivos preferidos. El desgaste psicológico afectaba las operaciones incluso cuando los barcos sobrevivían al viaje. Los capitanes comenzaron a tomar rutas más largas para evitar zonas de patrullo submarino conocidas. Viajes que normalmente tardaban 4 semanas comenzaron a extenderse a 5 o 6, mientras las naves zigzagueaban, se pegaban a las costas o esperaban protección en bahías seguras. Los viajes más largos significaban menos rotaciones por año, y menos rotaciones se traducían en menos barriles transportados, incluso con barcos todavía activos. La amenaza submarina redujo la capacidad efectiva de transporte mucho más allá de los hundimientos reales. Para fines de 1942, la falta de petroleros ya era un problema crítico. Las importaciones de crudo comenzaron a descender, no porque la producción en los territorios conquistados hubiese caído, sino porque la flota encargada de transportarlo estaba desapareciendo. El petróleo se acumulaba en los tanques de almacenamiento en Borneo y Sumatra, sin que hubiera embarcaciones disponibles para transportarlo. La campaña submarina había creado un cuello de botella logístico que asfixiaba el suministro petrolero japonés. Para abril de 1942, apenas 4 meses después de Pearl Harbor, la realidad matemática de la crisis de combustible de Japón empezaba a ser imposible de ignorar. Las reservas japonesas habían descendido de 50 millones de barriles en septiembre de 1941 a aproximadamente 38 millones. La caída de 12 millones de barriles en 7 meses representaba un ritmo de consumo muy superior al previsto para tiempos de paz. Solo la Armada estaba utilizando alrededor de 2.4 millones de barriles mensuales, superando notablemente las estimaciones iniciales que calculaban entre 1.5 y 2 millones por mes. El almirante Yamamoto recibió informes detallados sobre la situación del combustible en mayo de 1942, mientras se preparaba para la operación en Midway. Las cifras eran alarmantes. Con los niveles de consumo existentes, incluso bajo las previsiones más optimistas sobre la producción en los territorios conquistados y asumiendo viajes exitosos de los petroleros, Japón agotaría sus reservas en algún momento de 1943, posiblemente tan pronto como a mediados de ese año si el gasto continuaba igual o aumentaba. El Estado Mayor Naval celebró una serie de reuniones de emergencia en Tokio durante el verano y otoño de 1942 para analizar la crisis. Las actas de estas sesiones muestran una preocupación creciente y propuestas cada vez más desesperadas. Cada alternativa planteada enfrentaba problemas fundamentales que dificultaban o impedían su aplicación. Una de las ideas consistía en acelerar de manera drástica la construcción de petroleros, fabricar 50 nuevos de inmediato y duplicar o triplicar la capacidad de transporte. Sin embargo, los astilleros japoneses ya trabajaban al límite de sus posibilidades durante las 24 horas del día. Construir 50 buques tanque implicaba dejar de fabricar 50 destructores, 10 cruceros o 2 portaaviones. Los barcos de combate eran esenciales para librar la guerra. Optar por petroleros en vez de navíos militares significaba aceptar una disminución de la capacidad operativa. Además, un barco cisterna tardaba entre 8 y 10 meses en construirse. Los que comenzaran a fabricarse a finales de 1942 no estarían listos hasta mediados o finales de 1943 como pronto. Eso podría resultar demasiado tarde si las reservas se agotaban antes de que las nuevas unidades estuvieran disponibles. Otra propuesta consistía en reducir el ritmo operativo de todas las fuerzas, ordenando las unidades minimizar el consumo de combustible, disminuir los vuelos de entrenamiento, limitar los ejercicios navales y mantener los barcos en puerto salvo cuando fuera estrictamente necesario. Pero recortar las operaciones significaba ceder la iniciativa a los estadounidenses. Implicaba permitir que las fuerzas enemigas avanzaran sin oposición. Era contemplar el crecimiento del poder militar estadounidense mientras las unidades japonesas permanecían inactivas.
Cada semana de menor actividad era una semana que los estadounidenses aprovechaban para construir más buques, entrenar más pilotos y acercarse a Japón. Ahorrar combustible a costa de debilitar la capacidad operativa equivalía a cambiar una forma de derrota por otra. Una tercera alternativa, que si se aplicó, era trasladar las principales unidades de la flota más cerca de las fuentes de petróleo, estacionando acorazados y grandes portaaviones en Singapur o en aguas cercanas a Borneo y las Indias Orientales neerlandesas. Desde allí, las naves podían abastecerse directamente sin necesidad de transporte de combustible hacia Japón. Esto liberaba parte de la escasa capacidad de los petroleros y mantenía a la flota abastecida. Pero alojar la flota a miles de millas de Japón generó sus propios inconvenientes. Las batallas decisivas estaban ocurriendo en el Pacífico Central, Midway en junio de 1942, Guadalcanal a partir de agosto de 1942, Taraba en noviembre de 1943, las Marianas en junio de 1944. Estos enfrentamientos se libraban a entre 2,000 y 3,000 millas de Singapur. Los buques que debían defender Japón se encontraban cerca de Borneo porque allí estaba el combustible. Para cuando llegaban las órdenes, la flota zarpaba y las naves realizaban la extensa travesía hasta la zona de combate. Muchas veces las acciones ya habían concluido. El avance estadounidense continuó mientras los acorazados japoneses permanecían prácticamente inmóviles cerca de los campos petroleros. Una cuarta alternativa fue emplear combustibles de menor calidad para conservar productos refinados. Los petroleros podían transportar crudo sin refinar desde Borneo directamente a las bases navales, en lugar de trasladar combustible procesado. Los barcos quemarían ese crudo de manera directa. De hecho, esta opción se llevó a cabo. En 1943 y 1944, los buques de guerra japoneses usaron cada vez más petróleo sin refinar como combustible. Las consecuencias fueron previsibles. El crudo contiene azufre, sal, sedimentos y otras impurezas que el combustible procesado ya ha eliminado. Quemarlo provocaba una acumulación acelerada de depósitos en calderas y cámaras de combustión. Los tubos se obstruían, reduciendo la eficiencia del sistema. La transferencia de calor se deterioraba. Las naves que lo utilizaban empezaron a sufrir problemas de mantenimiento a un ritmo creciente. La limpieza de calderas, que normalmente se realizaba cada pocos meses, debía hacerse ahora cada pocas semanas. Algunas embarcaciones experimentaron fallos graves en las calderas, quedando inmovilizadas y requiriendo remolque hasta instalaciones de reparación. Usar crudo sin refinar ahorraba capacidad de transporte, pero perjudicaba la operatividad de la flota y generaba complicaciones de mantenimiento a largo plazo. Una quinta propuesta era desarrollar combustible sintético en Japón y Manchuria. Alemania había logrado producir combustible sintético a partir de carbón. Japón podría intentar lo mismo. Pero este tipo de producción demandaba enormes inversiones industriales, equipos especializados y carbón de una calidad específica. Construir plantas para ello tomaba años. La tecnología era compleja, y Japón no tenía la experiencia acumulada por Alemania tras 2 décadas de investigación. Se realizaron pruebas a pequeña escala, pero nunca alcanzaron niveles industriales que permitieran compensar significativamente la escasez de petróleo. El combustible sintético se mantuvo como una solución teórica que no podía implementarse con la rapidez necesaria para influir en el resultado. Para septiembre de 1942, el consumo japonés promediaba alrededor de 3,7 millones de barriles al mes. Mientras las importaciones desde los territorios ocupados no lograban cubrir esa cifra, la diferencia se tomaba de las reservas. Cada mes, el stock estratégico se reducía más. La Marina calculó que, de continuar la tendencia, las reservas caerían por debajo de los 10 millones de barriles hacia mediados de 1943. Por debajo de ese nivel, la Armada consideraba que no existía un margen adecuado para operaciones sostenidas. Ese era el umbral crítico. El problema esencial era aritmético y no admitía salida. Japón necesitaba como mínimo unos 40 millones de barriles anuales para sostener las operaciones militares con la intensidad necesaria para enfrentarse a Estados Unidos. Tras considerar las pérdidas causadas por submarinos y las ineficiencias del transporte, Japón solo podía importar entre 20 y 25 millones de barriles al año desde los territorios conquistados. La producción interna añadía apenas 3 millones por año. El combustible sintético aportaba cantidades insignificantes. Existía un déficit estructural de entre 12 y 17 millones de barriles anuales. Ninguna combinación de medidas de eficiencia, restricciones operativas o adaptaciones técnicas podía cerrar una brecha tan grande. Las matemáticas eran implacables. Hacia mediados de 1943,
las reservas de petróleo japonesas habían caído a cerca de 15 millones de barriles, menos de un tercio de lo que tenían antes de la guerra. Los submarinos estadounidenses habían diezmado la flota de buques cisterna. Las embarcaciones que aún seguían operativas debían navegar por mares extremadamente peligrosos, tomando rutas más largas y desviadas, lo que obligaba a consumir una parte considerable de su propia carga como combustible para mantenerse en movimiento. En la batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, los portaaviones japoneses operaban al límite extremo de su capacidad de combustible. No podían maniobrar libremente porque cada milla innecesaria consumía petróleo que no podían reemplazar. En contraste, los portaaviones estadounidenses prácticamente no tenían restricciones, gracias a una enorme cadena logística de buques de aprovisionamiento que les garantizaba plena libertad de acción. La diferencia no tenía que ver con coraje o pericia, sino con simple aritmética. Estados Unidos tenía el petróleo y los medios para transportarlo. Japón no contaba con ninguno de los dos. Para finales de 1944, las importaciones de crudo japonesas se habían desplomado casi por completo. La mayoría de los petroleros habían sido hundidos y los pocos que quedaban apenas podían operar. Muchos buques permanecían fondeados sin combustible en sus depósitos, incapaces de zarpar incluso cuando recibían órdenes. En la batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, las fuerzas japonesas realizaron una salida desesperada que consumió gran parte de las reservas restantes. Aunque la operación no se concibió como una misión de ida sin regreso, la escasez de combustible era tan severa que muchos barcos apenas pudieron retornar a sus bases después del combate. La flota quedó prácticamente paralizada por falta de combustible. En abril de 1945, el acorazado Yamato emprendió su último viaje rumbo a Okinawa. La llamada Operación Tengo fue concebida desde el inicio como una misión suicida. Las órdenes exigían cargar únicamente el combustible mínimo para llegar a su destino, donde el navío se vararía intencionalmente para operar como plataforma de artillería fija. Sin embargo, los comandantes de la base en Tokuyama desobedecieron parcialmente las instrucciones y suministraron más combustible del estrictamente indicado, llenando alrededor del 60% de la capacidad total en lugar de solo lo necesario para un trayecto sin retorno. Este acto de insubordinación evidenciaba lo polémica que resultaba la misión incluso dentro de la propia Marina Imperial. Pero aún con esa cantidad, probablemente no alcanzaba para regresar a puerto. El Yamato fue hundido por aviones estadounidenses el 7 de abril de 1945. Para agosto de 1945, cuando Japón capituló, las existencias de petróleo estaban prácticamente agotadas. La flota combinada permanecía inmovilizada. Muchos de los grandes buques de guerra habían sido destruidos, pero los pocos que quedaban se encontraban en puerto sin combustible para zarpar. Los campos petroleros de las Indias Orientales holandesas seguían produciendo, pero el crudo permanecía almacenado en tanques en Borneo porque ya no existía capacidad de transporte para llevarlo a Japón. Japón había combatido toda la guerra con un déficit energético imposible de superar. Un déficit que existía antes del inicio del conflicto. Un déficit que podía calcularse simplemente comparando el consumo con la capacidad real de abastecimiento. El almirante Isoroku Yamamoto era consciente de esto desde el primer momento. El 7 de enero de 1941, antes incluso de que el plan para atacar Pearl Harbor se definiera formalmente, escribió una carta al ministro de Marina, Koshiro Oikawa. En esa carta, Yamamoto señalaba con claridad que Japón no podía triunfar en una guerra prolongada contra Estados Unidos. La capacidad industrial norteamericana era inmensamente mayor. Su producción de petróleo superaba cientos de veces la producción interna japonesa. Si el conflicto se extendía más allá de 6 u 8 meses, Japón enfrentaría una derrota inevitable. Explicaba que la única posibilidad de éxito residía en un golpe rápido y devastador que sorprendiera a Estados Unidos y lo obligara a negociar un acuerdo. Sin embargo, admitía que incluso esta opción era poco probable, ya que históricamente los estadounidenses no se rendían tras los primeros reveses, al contrario, solían volverse más firmes. Yamamoto nunca creyó que Pearl Harbor obtendría un resultado estratégico decisivo. Sabía que los números no respaldaban una victoria japonesa. Pero estaba atrapado por las mismas presiones institucionales que guiaban toda la planificación militar. Podía expresar sus dudas en cartas privadas o en conversaciones con colegas de confianza, pero no podía negarse públicamente a planificar la operación. Eso habría sido interpretado como insubordinación, falta de lealtad y un desafío a la unidad nacional. Su carrera habría terminado, y otro oficial habría asumido la planificación. Así, Yamamoto diseñó el ataque de Pearl Harbor con el máximo rigor, aun sabiendo que probablemente fracasaría en su objetivo estratégico,
esperando que de alguna manera Estados Unidos reaccionara de forma distinta a lo que indicaban los antecedentes históricos. En la mañana del 7 de diciembre, cuando el comandante Minoru Genda observaba desde la cubierta del Akagi el retorno de la segunda oleada, comprendía todo esto. Sabía que los depósitos de combustible no habían sido atacados y que debería haberse hecho. Reconocía que dejarlos intactos había sido un error táctico que le costaba a Japón meses de ventaja operativa. Pero también entendía algo más. Incluso si los tanques hubieran sido destruidos, incluso si Pearl Harbor hubiera quedado completamente inutilizado, incluso si la flota del Pacífico se hubiera visto obligada a retirarse a California, las cifras seguían sin favorecer a Japón. Seguían sin tener suficiente combustible para ganar. Las tasas de consumo eran demasiado altas, la capacidad de transporte demasiado limitada y los campos petroleros capturados no podían abastecer plenamente la demanda. Destruir los depósitos de Pearl Harbor habría retrasado la ofensiva estadounidense quizá entre 6 y 12 meses, pero no habría alterado el desenlace. El resultado estaba definido por cálculos previos a la primera bomba caída. Japón necesitaba en torno a 40 millones de barriles de petróleo anuales como mínimo para sostener operaciones militares al ritmo requerido frente a Estados Unidos. Pero, tras descontar pérdidas en transporte y dificultades logísticas, Japón solo podía acceder a entre 25 y 30 millones al año. El déficit anual era de entre 10 y 15 millones de barriles. Ninguna maniobra brillante, espíritu de combate o entrenamiento superior podía compensar una carencia tan enorme. Las guerras industriales no se ganan sin recursos industriales. Las operaciones navales no pueden mantenerse sin combustible y la aritmética no desaparece porque resulte inconveniente para decisiones políticas. Ese fue el error fatal que sentenció a Japón. No fue la decisión táctica de atacar acorazados en lugar de depósitos en Pearl Harbor, ni haber interrumpido el ataque tras 2 oleadas en vez de lanzar una tercera. El error definitivo fue lanzarse a la guerra basándose en suposiciones sobre consumo, producción y transporte de petróleo que eran incorrectas desde el principio. Suposiciones elaboradas por planificadores que priorizaron lo que el liderazgo quería escuchar en lugar de lo que los números realmente indicaban. Varios oficiales de la Marina Imperial entendían las limitaciones de recursos. Sabían que Japón no contaba con el combustible necesario para sostener un conflicto prolongado, pero la cultura institucional desalentaba cualquier expresión de desacuerdo. Quienes cuestionaban los planes aprobados eran considerados faltos de lealtad y espíritu combativo. La vía hacia el ascenso profesional consistía en apoyar las decisiones superiores, no en ponerlas en duda. Decir verdades incómodas era una sentencia de muerte profesional. Por eso, quienes comprendían la aritmética guardaron silencio. Y quienes no la comprendían terminaron tomando las decisiones. Japón entró en guerra con proyecciones de consumo demasiado optimistas, estimaciones de producción exageradas y cálculos de transporte que ignoraban las pérdidas inevitables ante la guerra submarina. La historia del error japonés con el petróleo no trata realmente sobre combustibles o logística. Habla de una cultura institucional, de presiones políticas que aplastan el análisis racional, de oficiales que conocían la verdad pero callaron, y de dirigentes que eligieron creer lo que deseaban en lugar de lo que los números demostraban. El capitán Kato Kuroshima, el brillante oficial de Estado Mayor famoso por trabajar desnudo y alimentarse solo de arroz, sobrevivió a la guerra. No está claro si fue entrevistado formalmente sobre su labor de planificación durante el conflicto, pero el resultado de la estrategia japonesa habla por sí mismo. Las suposiciones eran incorrectas, los cálculos equivocados y las consecuencias desastrosas. El comandante Minoru Genda también sobrevivió. Continuó su carrera militar, llegando a ser jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón entre 1959 y 1962. También ingresó en política. En entrevistas a lo largo de su vida, sostuvo de forma constante que incluso si el ataque a Pearl Harbor hubiera salido a la perfección, incluso si todos los objetivos hubieran sido destruidos, Japón igualmente habría perdido la guerra. El desequilibrio industrial y de recursos era simplemente demasiado grande como para superarlo. El almirante Yamamoto no vivió para ver la derrota japonesa. Falleció el 18 de abril de 1943, cuando cazas estadounidenses interceptaron su avión sobre Bougainville. Los criptógrafos norteamericanos habían descifrado los códigos navales japoneses y obtenido su itinerario de vuelo. La misión para abatirlo fue aprobada personalmente por el presidente Roosevelt. Yamamoto murió sabiendo que la crisis de combustible avanzaba exactamente como había previsto. Murió consciente de que ninguna victoria táctica podía revertir la realidad matemática entre consumo y abastecimiento. La lección fundamental es sencilla pero profunda: las guerras no se ganan solo con valor. Tampoco se ganan únicamente con tácticas superiores o mejor entrenamiento.
Se ganan con logística, con capacidad industrial, con recursos, con la matemática poco glamorosa de cuánto combustible tienes frente a cuánto necesitas. Japón requería 40 millones de barriles al año. Japón solo podía contar con 25 millones. La guerra estaba perdida en esa ecuación. Todo lo demás, batallas, sacrificios, heroicidad y genialidad táctica, fue únicamente la manifestación inevitable de ese cálculo. Cuando los países ignoran la matemática porque contradice las metas políticas, cuando las instituciones silencian el análisis porque desafía las estrategias oficiales y cuando los líderes prefieren creencias confortables en lugar de hechos incómodos, el resultado no es solo derrota, sino desastre.